Bienvenidos una vez más a una clase de ciencias naturales. Buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, debido a que, por ejemplo, no se están conectando muchos, he decidido también grabar la clase para que quede en este caso en la plataforma y usted disponga de su tiempo y que la pueda revisar. Bien, vamos en esta noche a entender algo referente a biogeografía. ¿Sí? La biogeografía primero es una parte dentro de la biología y consecuentemente de las ciencias naturales. Aquí tenemos dos conceptos importantes. La palabra bio significa vida y sabemos que la vida está englobada por los seres vivos, ¿ya? Y geografía nosotros sabemos que significa distribución o lugar. Bueno, entonces como primer concepto etimológico, sabemos que la biogeografía es una ciencia principalmente en este caso de las ciencias naturales, cuya característica es estudiar la distribución de los seres vivos. Y por eso hacemos referencia a este gráfico, en la cual vemos, por ejemplo, toda América, tanto del norte, del sur y central, con respectivas especies, tanto animales como vegetales. Entonces, para entender el concepto de biografía, es, o en este caso, se entiende como una ciencia cuya finalidad es estudiar la distribución de los diferentes seres vivos. Cuando hablamos de los seres vivos, no solamente nos enfocamos a los animales, también nos enfocamos a las plantas y también al ser humano. Muy bien, entonces vamos resumiendo ideas. La biogeografía es la ciencia por excelencia que estudia la distribución de los seres vivos. Muy bien. Dentro del estudio de los seres vivos, bueno, aquí tenemos otro concepto. Es la ciencia que estudia el área de distribución geográfica de los seres vivos y las causas que han determinado tal distribución. Para averiguar, por ejemplo, las causas, ¿sí? Para ver cómo se ha distribuido alguna especie de un ser vivo, tenemos tres criterios que nos aportan mucho a entender. Un ejemplo como, miren, tenemos los osos no solamente en América del Sur. En este caso, el oso que gobierna en América del Sur es el oso de anteojos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hablamos de América del Norte, tenemos el oso polar, en los polos, el oso grizzly, el oso pardo mismo. Entonces, varias distribuciones de varias especies, tanto de animales y vegetales, estudia la biogeografía para entender cuáles son las causas en que una especie se ha distribuido por diferentes regiones de nuestro planeta. Hay tres criterios importantes. Entonces, aquí tenemos algunas especies de animales cuya distribución no solamente es en un cierto punto geográfico, sino en diferentes puntos. Por ejemplo, las serpientes. Aquí en América del Sur tenemos la serpiente más representativa, que es la anaconda verde. Pero si nos vamos, por ejemplo, a América del Norte, tenemos la cascabel. Y en África también tenemos otro tipo de serpientes. Por lo tanto, cada especie, ¿sí? Según su punto geográfico, se caracteriza su distribución. Muy bien. Vamos entonces a ver otras más. Aquí vamos a poner los tres criterios o las tres causas que nos ayudan a entender cómo se da la distribución de una cierta especie. El primer criterio que tenemos para entender cómo una especie se distribuye o cómo llegó en este caso a distribuirse sobre diferentes regiones geográficas, tenemos la evolución. Biológicamente, la evolución se entiende cuando una especie toma, o en este caso, acierta decisiones fisiológicas y funcionales o anatómicas para su supervivencia. En este ejemplo tenemos, en esa descripción, tenemos en este caso la evolución del caballo a través de la historia biológica y también histórica, ¿sí? Entonces, el primer punto para entender cómo una especie se ha podido, por ejemplo, adaptar a diferentes puntos geográficos o a diferentes partes de nuestro planeta, tiene que ver con la evolución, que es un cambio anatómico, fisiológico, etológico de una cierta especie para su supervivencia. ¿Ya? La segunda causa o el segundo punto que nos ayuda a entender cuando una especie logra, por ejemplo, adaptarse a diferentes puntos,
tenemos a la otra, a la extinción. Entonces vamos a poner aquí la extinción. Esta es la segunda causa, o el segundo punto que nos ayuda a entender cómo se distribuyen los seres vivos. La primera ya lo dijimos que es de evolución, cuando una especie se modifica. Nosotros hablamos de extinción cuando prácticamente una especie deja de existir o deja en este caso de reproducirse, ¿ya? Ha habido muchas especies que a lo largo del tiempo histórico y biológico han ido desapareciendo, no solamente por puntos o por razones, por ejemplo, del ser humano, incluso por razones, por ejemplo, medioambientales. Aquí tenemos un ejemplo del oso polar. No está extinto del todo, pero nos da una muestra con esta fotografía, nos hace entender que es un medio incluso interno y también por culpa del hombre, también ayudan muchísimo a la extinción y a la no reproducción, por ejemplo, de esta especie. ¿Ya? Dos puntos entonces muy importantes para entender cómo una especie se logra en este caso distribuir. Tenemos en este caso la evolución y segundo punto la extinción. Tenemos otro punto muy importante, ¿ya? Que en cambio es, vamos a ponerlo aquí, la propagación, ¿sí? Entonces, el tercer punto, para en este caso comprender cómo una especie, ¿ya? Se logra distribuir, tenemos evolución, tenemos en este caso la extinción y por último la propagación. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo una especie se distribuye. Aquí tenemos una especie perteneciente a los camellos. Bueno, en América del Sur tenemos la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña, pero por ejemplo en África tenemos ya un camello de mayor tamaño como el camello bactriano o también tenemos el dromedario, que ese es el más conocido principalmente en los desiertos, ¿sí? Entonces la biogeografía, perdón, tiene esa finalidad de estudiar cómo una especie se distribuye en este caso, debido a diferentes causas, ¿sí? En diferentes puntos geográficos. Como ustedes hemos analizado tres puntos, la extinción, la evolución y por último estamos analizando lo que es la propagación. Estos tres puntos nos ayudan a entender causas cómo una especie se va distribuyendo, ¿ya? Hablando un poquito, por ejemplo, de esa distribución. Cada especie que, por ejemplo, se adapta a un medio se puede decir que desarrolla estructuras o desarrolla funciones para su supervivencia. Por ejemplo, en las Islas Galápagos hay especies de aves que no encuentran, por ejemplo, su alimento ya en un terreno como un ave normal, sino que normalmente la evolución y en este caso la adaptación la ha llevado, por ejemplo, a que estas ciertas aves pueden desarrollar, por ejemplo, la pesca, incluso puedan sumergirse dentro del mar, ¿ya? Entonces eso estudia la biogeografía, cómo una especie, no solamente animal, se va a distribuir sobre diferentes puntos geográficos. Bien, dentro de este estudio o de este análisis hay dos tipos de biogeografía que las vamos a analizar. La primera es la biogeografía ecológica, que estudia la distribución geográfica de los seres vivos, caracterizando la diversidad actual en términos de riqueza, número total de especies que conviven en un área determinada. Para entenderlo de mejor manera, la ecología es una ciencia que estudia la relación del medio ambiente con el ser vivo y el ser vivo entre sí, ¿ya? Nos vamos a poner un ejemplo con el oso. Hagámosle cuenta que vamos a tomar el oso. Entonces, ¿cómo anexar el oso con la biogeografía ecológica? El oso ecológicamente se relaciona con los de su misma especie y en este caso con otros animales. Entonces, ¿qué hace esta ciencia llamada biogeografía? Si toma, por ejemplo, al oso, se encarga de ver cómo se relaciona el oso con sus semejantes y qué otras especies, por ejemplo, se encuentran anexando al hábitat del oso para su supervivencia. Eso es la biogeografía ecológica. Además, por ejemplo, de que estudia al oso como sí o estudia al oso con quien se relaciona, también se encarga la biogeografía de ver, por ejemplo, su desarrollo, su extinción, su adaptación, su distribución de una determinada especie. Por ejemplo, aquí tenemos el caso a ver, del saltamontes. Entonces, la biografía que hace en el caso del saltamontes es estudiar
cómo evoluciona, cómo se adapta, si tal vez se extingue. La biografía se encarga de todos estos detalles con fin de su supervivencia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del saltamontes, que su hábitat, por ejemplo, está contenido de acuerdo a poblaciones externas, recordando que el saltamontes se alimenta de insectos, ¿ya? Aquí está su distribución, su área, su nombre científico, su alimentación y comportamiento. Cada uno de estos aspectos, como el comportamiento, la alimentación, la zona, el hábitat, cada uno de estos puntos se encarga de estudiar lo que es la biogeografía. Entonces, la biogeografía para cada especie tiene un estudio, en este caso particular. Por ejemplo, la biografía tendrá un estudio particular, tanto para un mamífero, pero muy diferente para un pez, porque son varias condiciones, ¿ya? Entonces, el primer tipo, perdón, de biogeografía, tenemos la biogeografía ecológica, que podemos sintetizar la que es el seguimiento que le da la ciencia a una determinada especie con tal de su supervivencia. Y dentro de ese estudio está su distribución, su comportamiento, está su zona, su hábitat, con quién se relaciona, ¿ya? Y por último tenemos una biogeografía histórica que es un poco mucho más complejo, que busca reconstruir los principales eventos geológicos y evolutivos que han producido la diversidad actual. Perdón, incluye el punto de vista taxonómico, entre las más específicas sea la categoría menores de escala de tiempo geológico. Para entenderlo un poquito, la taxonomía en biología es una ciencia que estudia la distribución de los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de biogeografía histórica, estamos hablando de un estudio mucho más profundo y general. Por ejemplo, en el caso del oso, sabemos que la biogeografía ecológica va a distribuir características particulares, su adaptación, alimentación, todo aquello. Pero cuando hablamos de biogeografía histórica, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del oso, de dónde viene, cómo evolucionó, cuáles fueron sus antepasados, cuál fue su relación en este caso paleontológica, ¿ya? Entonces eso se encarga la biogeografía histórica. Es un poquito más profundo y a la vez general que estudia de una determinada especie, ¿ya? Y dentro de esta biografía histórica, la palabra mismo lo redunda, otro punto es que estudia, se puede decir, cómo se van a distribuir los seres vivos o en este caso los animales según condiciones, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de biogeografía histórica que se encarga principalmente del estudio, recordemos primeramente, ¿ya? Por ejemplo, en primer punto, recordemos que la biogeografía histórica se encarga principalmente del estudio, por ejemplo, desde sus antepasados. Aquí tenemos una distribución de los osos que históricamente han ido, por ejemplo, poblando ciertas partes o ciertos puntos geográficos, ¿ya? El más conocido es este de aquí, el oso de anteojos, que principalmente lo tenemos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en América del Sur, pero por ejemplo en el norte, América del Norte, en diferentes sectores, ¿ya? Bueno, en la región de Asia tenemos, por ejemplo, el oso panda, que es en este caso más conocido, ¿sí? Bueno, y por último tenemos dentro de la parte de la biogeografía histórica, tenemos la distribución de cada uno de los seres vivos. Tenemos tres criterios: endémico, pandémico y cosmopolita. La palabra endémico, para hacerlo así general y luego ir relacionando, significa propio de la zona. Entonces, la biogeografía, desde la parte endémica, son las especies que crecen o se desarrollan en una cierta zona. Por ejemplo, aquí en principalmente los países andinos, lo que es, por ejemplo, Bolivia, Perú y Ecuador, hay una ave en común que es el cóndor. Entonces, eso es una especie endémica porque es propia de la zona, porque no va a existir ni derivada de ellas en otras partes del planeta. Eso significa endémico. Pandémico normalmente cuando se refiere a que hay distribuciones amplias, ¿ya? Por ejemplo, el puma no es más que un felino que está normalmente en casi toda América del Sur y también en parte de América del Norte. Es como que ya se extiende en este caso su distribución, ya se extiende lo que es el territorio que abarca esa especie. Y cosmopolita normalmente se encuentra alrededor del mundo entero. La única especie que es cosmopolita, que está en todas las regiones, claro que hay excepciones, por ejemplo, de territorios que no son gobernables, pero en todos los territorios tenemos el ser humano. Es una de las únicas especies cosmopolitas. Por eso llamamos a nivel general como sociedad
el hombre cosmopolita, es decir, que se encuentra habitando cada una de ciertas regiones. Por ejemplo, en América del Norte hay humanos, en las selvas hay humanos, en las grandes ciudades hay humanos, en las islas hay humanos. A eso sí hace referencia. Bueno, eso es la materia del día de hoy. Entonces vamos haciendo puntos concretos. La biogeografía es la ciencia que se encarga de la distribución de los seres vivos, ¿ya? Dentro de la biogeografía tenemos tres causas para entender esa distribución. La evolución, cuando una especie va cambiando para su adaptación. La extinción, cuando una especie deja de reproducirse. Y por último, en la distribución, ¿ya? Cuando una especie, por ejemplo, comienza, ¿ya? A ocupar ciertas regiones geográficas. Hay dos tipos de biogeografías. La biogeografía ecológica, que es un poco más concreta. Acordémonos del oso, que estudia su comportamiento, su alimentación, su hábitat, su zona específica. Y la biogeografía histórica, que es mucho más amplia, que estudia desde la parte antes, es decir, desde sus antecesores, desde su rama evolutiva, ¿ya? Y dentro de esta biografía histórica tenemos la distribución que a lo largo del tiempo ha tenido una cierta especie y por último, cómo las especies se han ido abarcando diferentes zonas. Endémica, una especie propia de la zona, acordémonos del cóndor, que está solamente en 3 países. La pandémica, cuando normalmente la especie comienza se puede decir, agrandar su territorio para su ocupación, como por ejemplo el puma, y la cosmopolita, cuando una especie se encuentra en todos los hábitats. Por excelencia, el ser humano. Bien, explicada la clase, esta es la tarea que tenemos que realizar. Ya, es de acuerdo a lo que hemos visto. Por ejemplo, aquí vamos a poner de qué forma aportan las siguientes áreas de la biografía. ¿Qué era la geografía? Es una ciencia que estudia nuestro planeta o la distribución territorial. Esto tenemos que poner cómo aporta la geografía, la geología, la paleontología, estas ciencias a la biogeografía. Segundo, vamos a averiguar, o de lo que hemos escuchado de la clase, vamos a poner un ejemplo que sea de carácter evolutivo, extinción o dispersión. Por ejemplo, puedo consultar una especie que ha evolucionado, una especie que se ha extinguido y una especie que se encuentra en total dispersión. Y por último, yo tengo que poner delante de estos 3 puntos si corresponde endémico, pandémico y cosmopolita. ¿Sí? Y por último, señalar 3 posibles soluciones en el caso de la extinción del cóndor andino. ¿Por qué pusimos el cóndor andino? Porque es una especie que está en peligro de extinción y porque también es endémica, perteneciente a nuestro territorio. ¿Sí? Esperando que se encuentren muy bien, por favor, subir la actividad a tiempo. Cualquier inquietud, por favor, mediante el. Que tengan una bonita noche. Gracias.